Estados Unidos está acostumbrado a salirse con la suya. Ocasionó que la economía de los países de la Unión Europea empezara a colapsar poco a poco, que por ejemplo Francia y Alemania, Italia posiblemente, Países Bajos, cayeran en recesión. Estados Unidos todavía está saliendo a flote, pero lo hace comprando 416 toneladas de uranio a Rusia, tan solo en el primer semestre de este año, más del doble que en el mismo periodo del año pasado, cuando de hecho estaba arrancando el conflicto militar entre Ucrania y Rusia. El nivel más alto desde el año 2005, que es lo que ha conseguido Estados Unidos de Rusia en este asunto del uranio. ¿Por qué? Porque estamos viendo la escasez que se avecina gracias a que Níger y su nuevo gobierno han cerrado totalmente las exportaciones de su uranio, que principalmente iban a lo que es África, al igual que otros países como Estados Unidos, pero que mantenían a flote las plantas nucleares de Francia, las casi 60 plantas nucleares de Francia. Entonces, Estados Unidos dice, pues vamos a tener que empezar a buscar un poco más de uranio y que de menos que de Rusia, a pesar de que está terriblemente sancionado y que precisamente el presidente Joe Biden acaba de anunciar una nueva serie de sanciones contra este país. Biden ya no sabe ni qué hacer con tal de estar en contra de Rusia, pero el hecho de que decida sancionar a este país todavía más, a pesar de tener congelados los activos de los empresarios rusos y que de la noche a la mañana diga, bueno, no me importa, yo voy a seguir sancionándote, yo voy a seguir en contra de ti y sobre todo apoyando a Ucrania, porque recordemos que quiere conseguir 25,000 millones de dólares más para su queridísimo amigo Volodymyr Zelensky. Pero de acuerdo con un informe, Rusia suministra a Estados Unidos únicamente uranio enriquecido, que es un componente crítico para la generación de energía nuclear civil, no para armas, que eso es lo más importante. Estados Unidos utiliza el uranio de Rusia para casi el 40% de la energía eléctrica que consumen ustedes los ciudadanos de Estados Unidos. De acuerdo con los cálculos, Washington pagó $696,500 millones por estas entregas de uranio desde Rusia, lo que supone el valor también más alto desde el 2002. Durante la primera mitad de este año, el costo de los suministros se multiplicó por 2.5 y la participación de Rusia en estas importaciones estadounidenses aumentó 13 puntos porcentuales hasta el 32%. Estados Unidos también aumentó significativamente sus compras de uranio con el Reino Unido, que es otro de los países que son sus más grandes aliados. En este primer semestre del año, un 28%, llegando a 383,100 millones de dólares en consumo, lo que pagó Estados Unidos por este uranio, lo que supone poco menos del 18% de todas las importaciones del mismo. Las importaciones desde Francia se dispararon a 319 millones de dólares, o sea, el 15% de las importaciones totales de Estados Unidos en comparación con los 1.9 millones de dólares en este mismo periodo del año pasado. Qué extraño, ¿no? En lugar de acercarse y apoyar a sus amigos como el Reino Unido, Francia o cualquier otra nación para ayudarlos con esta crisis económica que viven, no. Estados Unidos está mintiendo descaradamente, o por ejemplo Biden está mintiendo descaradamente a sus propios socios diciendo que quiere sancionar, que quiere estar completamente en contra de Rusia. ¿A quién le están comprando su uranio? A Rusia. Necesitan a Rusia, necesitan a los países de África también. Por eso el intento de recuperar el poder en lo que es Níger y cualquiera de los territorios cercanos que también cuentan con lo que es el uranio. Hablando de sanciones, el presidente Biden ha anunciado unas nuevas medidas a una guardería en Crimea, alegando que los funcionarios rusos están trasladando a este lugar a niños ucranianos en contra de los derechos de sus padres.
Moscú insiste en que envía a estos niños al centro para protegerlos de los bombardeos ucranianos, obviamente, a diferencia de otras naciones que no se preocupan por el verdadero bienestar de los ciudadanos, y lo vimos precisamente con esta famosa película que acaba de sacar Mel Gibson, que todos están tratando de ocultarla, sobre todo aquellos políticos que tienen ciertas imágenes comprometedoras en una laptop, no vamos a decir nombres para no recibir bloqueos de YouTube, pero ya sabemos de qué se trata y que, por cierto, hay que compartir ese tipo de videos porque precisamente no se genera o no se permite el algoritmo estarlo compartiendo o que llegue a tantas personas para tratar de salvaguardar la integridad de ya saben quién. Pero bueno, Moscú insiste en que está enviando a estos niños a protegerlos de los bombardeos ucranianos y que están completamente seguros, contados todos en Crimea. En una declaración de la Casa Blanca, el Biden dijo que estas sanciones apuntan a aquellos involucrados en el traslado forzoso de miles de niños ucranianos a Rusia. El presidente afirmó que estos han sido robados a sus padres y mantenidos separados de sus familias. Exigió que estos niños ucranianos sean devueltos a sus familias. ¿A dónde, señor presidente? Esa es la pregunta más importante. ¿A dónde? Si Ucrania está bombardeando estas zonas de Donbass, Lugansk, Gerson, Zaporilla, todo lo más cercano, ya atacó los puentes de Crimea, ha llegado a atacar territorio ruso, ¿dónde quiere que se coloquen estos niños? ¿En el fuego? ¿Directamente? ¿Donde se están bombardeando los ucranianos? ¿O que permanezcan en un lugar seguro? Digo, hay preferencias. Si para Biden es más importante que los niños corran riesgo en estas zonas de combate, porque son zonas de combate, y sobre todo porque, recordemos, Biden envió sus famosas bombas de racimo, y que se acaba de generar una explosión hace un par de días de una de estas bombas que había quedado enterrada en el suelo y nadie la había visto. Lamentablemente, esta bomba explotó varios días después y se cobró la vida de 4 civiles. Pero de eso Biden no habla. Y ninguno de los medios de comunicación habla. ¿Por qué? Porque es más fácil callar. Porque son las bombas de Estados Unidos. Pero bueno, estas sanciones que está aplicando Biden van contra 11 individuos rusos que fueron agregados a la lista de sanciones relacionadas con Rusia y del Departamento del Tesoro, al igual que Artek, un complejo de 9 campamentos recreativos y educativos para niños. Ahora resulta que ni siquiera pueden los campamentos que se encargan precisamente de proteger y cuidar a estos niños estar bajo la protección o tener recursos económicos para ayudar a estos niños, porque se encuentra en Crimea y porque supuestamente Rusia se los está robando. Si bien Artek normalmente acoge a niños de Rusia y los países vecinos en campamentos de verano, desde el año pasado ha acogido a miles de niños de estas antiguas regiones ucranianas del Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Artek es una de las varias instalaciones con sede en Rusia que albergan precisamente a estos niños porque no saben en algunas ocasiones dónde están sus padres y sobre todo los padres, algunos los están enviando a estas zonas para salvaguardar a sus hijos y para saber con certeza que no se van a encontrar en medio de la trata que se está gestando entre los países occidentales, como se descubrió en una película hace unos días. El director de Artek, Konstantin Fedorenko, se encuentra entre los individuos sancionados, al igual que Vladimir Kovalenko, quien dirige el campamento juvenil patrióticos en Crimea. Funcionarios de educación y de derechos del niño de múltiples territorios de Rusia completan esta lista. O sea, ya hasta aquellos que son encargados de salvaguardar a los niños van a sufrir las consecuencias de Estados Unidos, mientras que del otro lado de la historia, Estados Unidos le sigue comprando uranio a Rusia. No hay comparación. ¿Por qué no sanciona el uranio? Porque no le conviene. Porque no le conviene. Si Estados Unidos sanciona a Rusia en este momento con su uranio, va a ser la próxima Alemania, con la economía estancada, en recesión, que ya no saben qué hacer.
o la próxima Francia, que los ciudadanos ya no tienen ni con qué bañarse. Pero también recordemos que la situación actual de Estados Unidos es crítica. Las calles, los videos que circulan a través de las redes sociales, que no podemos compartir, ¿verdad? Pero estos videos que circulan en las redes sociales de los ciudadanos caminando perdidos completamente de su mente, perdidos en este tipo de sustancias ilícitas como el famoso fentanilo, pero Estados Unidos está sancionando a personas que se dedican a cuidar y salvaguardar la vida de los niños. En ese asunto, y hablando precisamente de este asunto de las sanciones, es por el hecho de que también la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y la comisionada rusa de los derechos del niño María Lvova-Belova, acusados de deportación y traslado ilegal de niños desde Ucrania. Rusia no es parte del Estatuto de Roma de esta Corte Penal y por lo tanto no reconoce esta orden de aprehensión. Pero, sin embargo, como Sudáfrica sí forma parte de este estatuto, pues lamentablemente se vería obligado a detener a Vladimir Putin en el dado caso de que pusiera un pie en Sudáfrica, y por eso Rusia dijo: no nos vamos a hacer de tantos problemas, no voy a ir a la cumbre de los BRICS. Sin embargo, mientras todo esto ocurre, mientras que la Casa Blanca acusa y sanciona a personas que se están dedicando al cuidado de los niños, por el otro lado están comprando una gran cantidad de uranio. Alemania y Canadá también se encontraban entre los 5 principales proveedores de uranio del mercado estadounidense, representando el 13 y 11% de las importaciones, pero del que depende total y rotundamente es de Rusia. Según un informe reciente del New York Times, aproximadamente un tercio del uranio enriquecido que se utiliza en Estados Unidos se importa desde Rusia. GHS Climate es una empresa consultora de energías limpias. Afirmó que el año pasado, 1 de cada 20 hogares y empresas estadounidenses funcionaban con uranio ruso. ¿No que tanto odio a Rusia? Y siguen utilizando sus productos. Es que obviamente son las cosas que te convienen. Casi la mitad del uranio enriquecido del mundo se produce en Rusia, y los esfuerzos de Estados Unidos por reducir su dependencia de estas importaciones del país han fracasado rotundamente hasta ahora. Si la mitad del uranio del mundo proviene de Rusia, ¿cómo vas a conseguir que la otra mitad del mundo te venda uranio únicamente a ti? Para dejar de depender completamente de Rusia. Las plantas de enriquecimiento estadounidenses se cerraron después de la Guerra Fría porque a los importadores les resultaba significativamente más barato comprar uranio ruso. Lo mismo que le pasó a Alemania. Preferían comprar el petróleo y el gas ruso más barato, y actualmente, al romper los lazos con Rusia y después de los accidentes con el Nord Stream 1 y 2, obviamente todo se cerró y Alemania, la economía de Alemania se vio completamente derribada. Lo mismo le podría pasar a Estados Unidos si el comercio del uranio ruso y de este país se llegara a fracturar. Actualmente solo 2 instalaciones estadounidenses, una en Ohio y la otra en Nuevo México, tienen una licencia para producir combustible nuclear de alta calidad. Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado petróleo, gas y carbón ruso por este conflicto en Ucrania. Esperemos que también se le ocurra a la Unión Europea sancionar el uranio, para que Estados Unidos sienta un poco lo que está sufriendo la Unión Europea. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.